La última mesa de la tarde. Gracias a todos por quedarse. Siguiendo un poco con la línea anterior, vamos a hablar en esta mesa de los pros y los contras de la biterapia, del régimen de tableta única y de la simplificación en el fallo, lo simple y las situaciones más complejas. Así que, bueno, le doy la palabra a Gastón, que lo va a invitar el doctor Beltrán. Bueno, vamos a invitar nuevamente al doctor Beltrán para que nos hable de los regímenes de tableta única en los escenarios actuales. El doctor es médico internista, infectólogo, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco, presidente de la Corporación del SIDA Chile y coordinador del Taller Latinoamericano de VIH y presidente del Comité de VIH-Sida de la Asociación Panamericana de Infectología. Bueno, muchas gracias. Vamos a mientras colocan la presentación, quiero, nuevamente agradecer la invitación, pero además agradecer a la mesa por la posibilidad de haber cambiado un poco el programa. Estoy bastante contra el tiempo para tomar un vuelo. No es esa. Así es que va a haber la posibilidad de un par de preguntas después de que yo les haga la presentación. Carlos, te tenés que afeitar. ¿Eh? Te pusieron el otro nombre. Sí. Esa. Entonces, la verdad es que vamos a hablar un poco de los pocos contras que tienen estos regímenes. Mis disclosures los voy a saltar. Quiero ponerlo en el contexto. Me pidieron el escenario actual. Ustedes saben que estamos transmitiendo en el 90, ¿no es cierto? Que ustedes conocen lo que es. Yo quiero ir a las cifras. Significa que de 37 millones de infectados en el mundo tengamos diagnosticados a 33, tengamos en tratamiento a prácticamente 30 millones y tengamos con carga viral menos de 1000 copias, que es lo que Naciones OMS, OPS y ONU-SIDA consideran indetectable para fines de transmisión. Y eso parece ser que se está logrando. Van 19,5 millones de personas en tratamiento y la meta de los 33 millones al 2020 parece que se fuera a alcanzar de acuerdo al último reporte de ONU-SIDA del año 2016. El punto es, ¿con qué tratamiento estamos logrando esta meta? Y ese es el foco que quiero hacer. Porque, por ejemplo, las recomendaciones a nivel internacional, Estados Unidos, etcétera, consideran dentro de los regímenes recomendados y también dentro de los alternativos varios que son los de una tableta diaria, los STR. Por ejemplo, difumarato con el vitegravir, alafenamida con el vitegravir, abacavir, dolutegravir, y también están las otras coformulaciones que son rilpivirina y efavirenz. También las guías incluyen algunos medicamentos que son de más de una tableta, aunque con excepción de raltegravir, con las consideraciones que hacía el doctor Blanco en la mañana, igual son de una sola toma al día, no requieren esquemas cada 12 horas. ¿Qué está pasando en la práctica? Este es un slide que me facilitó el doctor Aaron. Fíjense cómo ha sido la evolución en el uso de antirretrovirales, desde que se usaban nucleócidos solamente, después aparecieron otros antirretrovirales, después los no nucleócidos, los inhibidores potenciados de la proteasa, hasta que aparecieron los inhibidores de la transcriptasa, que empezaron a ocupar la mayoría de las prescripciones, especialmente cuando se incorporaron los coformulados de inhibidores de la integrasa, llegando en este centro en North Carolina a ser cerca del 80% de las prescripciones, con medicamentos que son de una sola tableta al día. Las guías, aquí les puse en un color un poco más oscuro, son las que son de una sola toma al día. Hay algunos que están entre los alternativos. Y vean que las guías norteamericanas, europeas, las IAS, cuando aparecen amarillo como alternativo es porque el IAS abandonó el disoproxil fumarato y quiere solo alafenamida, pero estamos hablando de que los medicamentos coformulados de una toma a día ocupan parte importante de las recomendaciones. Pero si vamos a lo que es la realidad
latinoamericana, y nuevamente pido disculpas porque no está Argentina, y es porque Argentina está en un proceso de transición, entiendo, ninguno de estos celestes está dentro de las recomendaciones. Ninguno, ni esto. Solo algunas coformulaciones con efavirenz, concretamente a tripla, podría estar. Por lo tanto, esto de poner en tratamiento a todo el mundo, en otras partes incluye los STR, pero en Latinoamérica, poner en tratamiento a todo el mundo significa usar otros esquemas. ¿Qué está pasando con esta meta en Latinoamérica? Ya se está tratando más de 1 millón de personas en Latinoamérica. Yo Latinoamérica la divido en 2 continentes, hispanoparlante y Brasil, porque es un continente per se, y la mitad de esto es Brasil, y la otra mitad somos el resto. Se ha llegado a más de 1 millón para 2 millones de infectados. Estamos cerca de un 60% según estimaciones de la OMS, que yo personalmente no creo. Pero ¿qué estamos tratando? Y este es un slide sumamente actualizado del grupo latinoamericano con datos del 2017. Vean que lo que se está usando es principalmente efavirenz. Aquí tienen cómo ha ido evolucionando efavirenz con 2 nucleósidos distintos de tenofovir y acá la prescripción con tenofovir. ¿Cuánto de este 40% es coformulado tenofovir con 3-TC efavirenz o tenofovir con emtricitabina efavirenz? No lo sabemos porque en Argentina tenemos entendido que está disponible, pero en Chile no. En Chile no hay ningún coformulado disponible, por lo tanto, si le damos tenofovir es truvada más efavirenz. Por lo tanto, menos del 40%, probablemente 1/3 de los pacientes están con coformulado. Y vean cómo es el uso de raltegravir en primera línea en Latinoamérica, que no despega hasta el año 2016, porque hay muchas restricciones para su uso. Entonces, queremos tratar a todos, incluso en la mesa anterior queríamos tratar hasta los controladores de élite, pero ¿con quién los estamos tratando? No los estamos tratando con los medicamentos con que se tratan en otras partes del mundo. Y esto lamentablemente forma parte de nuestra idiosincrasia, lo conversamos con muchos médicos y nos dicen, bueno, pero si esto es lo que tenemos en Latinoamérica. Pero no nos podemos resignar a seguir usando medicamentos que nos producen esto, ¿no es cierto? O esta acumulación de grasa visceral o de grasa subcutánea y las consecuencias cardiovasculares que tiene esta grasa maldita entre las vísceras que tiene efectos endocrinológicos tan marcados. A pesar de estar usando estos tratamientos, en Latinoamérica somos bastante bien portados, diría yo, y fíjense que el grado de retención, estos son de fuente ONU-SIDA, en los distintos países, retención a 12 meses, está cerca del 90%. Los ponemos en terapia y a los 12 meses casi el 90% continúa en terapia. Incluso en Chile, y este dato lo creo, porque lo aportamos nosotros como Grupo SIDA Chile, al año es el 96%, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Y si vemos la tasa de supresión virológica en Latinoamérica, estamos en alrededor de un 75%, y algunos países, aquí no están todos los países, de hecho no está Argentina, no está Chile. Yo en general tiendo a desconfiar cuando un país no aparece, porque si no reporta es porque no le está yendo muy bien. Pero algunos países están reportando claramente cerca del 90% de supresión. Por lo tanto, el segundo y el tercer 90% no se ven tan lejos. Nuestro problema claramente es el primer 90%. Estas son las tasas en Chile, estos ya son los datos nuestros. Y aquí les quiero hacer un punto. Fíjense ustedes la retención a 12 meses, 96%. Igual, celeste están hombres, en rosado están las mujeres, poquita diferencia, pero en el tiempo, a lo largo, hasta los 4 años, fíjense que las mujeres se nos van agotando y van perdiendo adherencia, van perdiendo retención en cuidado y llegamos a cifras que son estadísticamente significativas. Obviamente se va perdiendo retención, pero ahí la diferencia entre hombre y mujer se hace muy marcado. Y si vamos a las tasas de supresión virológica en Chile, fíjense que haciendo un corte transversal, el 90,5% de los pacientes tiene carga viral menos de 1000 copias. O sea, el tercer 90 se logra. Y si somos más estrictos, que es lo que nosotros queremos, que tengan menos de 50 copias, tenemos que ser el 82,5%. Hay un 8% que tiene cargas entre 50 y 1000 copias, viremias de bajo nivel. Y aquí nuevamente la diferencia, fíjense en hombres, 91,2%, en mujeres 84%. Menos retención, menos supresión.
Este es el trabajo colaborativo de la Asociación Panamericana de Infectología y del el taller latinoamericano, que son los estándares latinoamericanos. La doctora Cassetti tuvo una importante participación, al igual que la doctora María Marta Greco de Argentina, y la recomendación que se hace para Latinoamérica incluye los medicamentos coformulados como dolutegravir, ¿no es cierto?, elvitegravir, también rilpivirina como preferidos o alternativos, junto con otros medicamentos que pueden ser no STR. ¿Por qué nosotros estamos por un escenario, como se ha venido diciendo, de individualización? Nosotros claramente no decimos, mire, en Chile, a ver, como puede ser el caso en Brasil, que todos los pacientes ahora es dolutegravir, como antes era efavirenz. Nosotros creemos que se requiere individualización porque en Latinoamérica tenemos, yo diría que, bueno, iba a decir 3 problemas, creo que sería una simplificación decir que tenemos 3 problemas en Latinoamérica, tenemos bastantes más problemas que eso, pero 3 situaciones que son críticas. Una es esta, lo que veníamos hablando a raíz de la PrEP. Son los jóvenes. Estos son los datos del taller. Vean, solo en los últimos 4 años cómo el grupo menor de 29 años ha pasado a ser el líder en términos de las nuevas infecciones. Lo mencionaron a raíz de Argentina. En Chile la situación es dramática. Más del 55% de los nuevos casos son en menores de 29 años. Por lo tanto, los adolescentes son una población clave. Y ustedes ya pueden adivinar que me estoy preparando para hablarle de las STR. Hablábamos en el intermedio, hablábamos si un chico va a tomar PrEP. Aquí estamos hablando de un chico que ya adquirió el VIH, que va a tener que tomar medicamentos de por vida. ¿Se lo imaginan tomando tabletas 2 veces al día de 2 o 3 frascos distintos? Eso va a ser un desastre. Por lo tanto, aquí tenemos un escenario a considerar. Perdón. El segundo problema es este, que en la medida que pasa el tiempo, los pacientes se nos ponen viejos, y los tratantes también, nos ponemos viejos, y actualmente ya el 23% de los pacientes en control son mayores de 50 años. Y eso, a pesar que se ha ido amortiguando por la fuerte entrada de menores que estamos teniendo, pero los pacientes que están entre 40 y 49 pronto van a pasar a este otro grupo. Entonces también tenemos el problema del envejecimiento y aquí se nos ha ido cortando. Antes la pirámide era así, en control, y ahora se nos está aplanando al medio y se nos está elevando en los más jóvenes y en los más viejos, producto del paso del tiempo. Y el tercer problema grave que tenemos en Latinoamérica es que todavía el 37% de los pacientes inicia terapia con menos de 200 CD4, con enfermedad avanzada. Y si sumamos los que inician entre 200 y 350, tenemos que un 60% tiene presentación tardía a terapia, especialmente en los mayores. Por lo tanto, esos son los 3 escenarios que quiero abordar: mayores de 50, jóvenes y mujeres, adherencia, presentadores tardíos. ¿Cuáles son los requisitos que le tenemos que pedir a una terapia? Bueno, siempre seguridad y tolerabilidad. No hay ningún grupo al que yo le tenga mala de entrada y diga, no, aquí la seguridad y la tolerancia no importa. Siempre es importante. Los mayores de 50, sin duda, el impacto metabólico. Y en este grupo es clave la simplicidad. Absolutamente clave. Yo, personalmente, tengo que hacerlo muchas veces, pero si de mí dependiera, no pondría a un joven en un tratamiento que implique más de un frasco o más de una toma al día. Y lo mismo en el caso de mujeres, que por distintas razones, con Isabel ya no nos peleamos mucho tiempo, no vamos a analizar eso, hay múltiples factores, pero es muy necesario no complejizar el tratamiento en estos casos. En los presentadores tardíos es distinto, ahí necesitamos mucha potencia. Omar nos habló mucho de las cargas virales altas y necesitamos, también José Luis, necesitamos drogas que sean muy potentes, y en todos las interacciones medicamentosas, en todos los grupos, los mayores 50 por la polimedicación, los presentadores tardíos también por todas las profilaxis, tratamientos antituberculosos, etcétera. Y, por cierto, en los jóvenes, en las mujeres está el tema de los anticonceptivos, entre otros, y en los jóvenes, muchas cosas naturales, energéticos, minerales y otras cosas que eventualmente toman. ¿Cuáles son las ventajas de
las tabletas coformuladas. Me voy a referir a este metaanálisis, que es uno de los más importantes y recientes, ¿no es cierto?, que es de octubre del 2015. Se los voy a mostrar mejor en este siguiente slide. ¿Y qué es lo que muestra al comparar adherencia de los regímenes de una tableta respecto de los de muchas tabletas? Claramente la adherencia es mejor con los regímenes de una tableta. Ahora, si se hace el siguiente análisis respecto de los de una tableta, respecto de los de múltiples tabletas que se tienen que tomar 2 veces al día o una sola vez al día, vean que en los de más de una toma diaria, la diferencia que establecen los STR es mucho mayor en términos de adherencia. Ahora, todos sabemos que después de la adherencia va el grado de supresión virológica y el grado de recuperación inmunológica. Hasta hace no mucho tiempo se decía, mire, sí, en realidad los STR mejoran adherencia, pero no está demostrado que tengan mejor supresión virológica. Sí está demostrado actualmente, y acá tienen ustedes la posibilidad de tener carga viral menor de 50 copias si se usa de una tableta o de múltiples tabletas, está a favor de una sola tableta. Los CD4 nos muestran aquí todos estos cambios. Y este es un tema clave, lo hablábamos a raíz de la PrEP. El tema de la adherencia y la posibilidad de resistencia es un tema no menor, pero si hablamos de adherencia, tenemos 2 tipos de adherencia. La no adherencia completa, el tipo que por días o a veces incluso por semanas no toma nada, y la no adherencia parcial, que es el ejemplo que yo le daba a José Luis. Se toma el Truvada y el Raltegravir en la mañana, pero se salta el Raltegravir de la tarde porque a esa hora no está en su casa o porque anda de fiesta, o que se toma uno solo de los 2. Entonces, si nosotros usamos un esquema de 2 tomas diarias, fíjense que este es el grado de no adherencia completa y 12% de no adherencia parcial, lo que da un 26% de no adherencia. Con una toma diaria de IP o de no nucleócidos también tenemos algún grado de no adherencia parcial, que se toman solo uno de los 2, pero obviamente que si usamos un régimen de una sola tableta, no tenemos no adherencia parcial, o sea, ahí es on-off, o se lo toma o no se lo toma, y por lo tanto tenemos menos presión selectiva para la aparición de resistencia. Y esto me parece, este es otro análisis, otro metaanálisis que es mucho más reciente, es 2017, y confirma el impacto de la no adherencia parcial. Fíjense ustedes, esto es el grado, lo perdonador que es cada régimen. Un régimen de una tableta respecto a un régimen de múltiples tabletas. Aquí el 1 es el que se toma más del 95%. Si, en los regímenes de una tableta, si toma entre un 90 y un 95, entre un 85 y un 89, entre un 80 y un 84, que es muy mala adherencia, no hay diferencias significativas en la posibilidad de alcanzar carga viral indetectable. Solo empeora la eficacia de la terapia cuando toma menos del 80%. Pero si hablamos de regímenes de múltiples tabletas, ya tomando menos de un 90%, no de un 80%, ya las diferencias son estadísticamente significativas en términos de la probabilidad de fracaso. Por lo tanto, los regímenes de una tableta son más perdonadores de falta de adherencia en términos de que el paciente no fracase. ¿Cómo estamos en Latinoamérica respecto de las terapias? Esto ustedes lo han visto muchas veces, cómo han ido desarrollándose y aprobándose los medicamentos antirretrovirales. En la mayoría de los países nos quedamos hasta la etravirina, que es 2007. Y tenemos una brecha, un retraso en la incorporación de nuevos tratamientos que es de 10 años. En Argentina yo entiendo que están en proceso con rimpivirina, dolutegravir, elvitegravir, en Chile también, pero en este momento estamos 10 años atrasados en las terapias antirretrovirales que estamos prescribiendo. Y por otra parte, este escenario solo parece estar empeorando en la medida que este último reporte de julio del 2016 muestra que la región, Latinoamérica, es una de las peores en el mundo en términos de que no se han reducido las nuevas infecciones como sí se han reducido en África las nuevas infecciones. En Latinoamérica se mantienen estables en alrededor de 100.000 nuevas infecciones al año.
Y dentro de esto destacan algunos países que sí han reducido las nuevas infecciones, algunos que no es cierto, por lo que nos dijo Ernesto, me dijo que eso no es cierto porque cerraron la oficina de ONUCIDA en Colombia, entonces no están registrando las nuevas infecciones. De verdad, esa fue la explicación que nos dio. Y otros países como Chile, que están destacados como el peor país de Latinoamérica en términos de un aumento de un 34% en las nuevas infecciones en los últimos 5 años. Este aumento de las nuevas infecciones es real. A mí me enseñaron cuando estudié medicina que si uno veía más casos nuevos, lo más probable es que de enfermedades que son crónicas, que la prevalencia en la población estuviera aumentando. Esa parte, por lo menos las autoridades de mi ministerio no se las enseñaron o no fueron a esa charla porque insistían que eso no era así. Pero ONUCIDA sí, y fíjense que el 2014 estimaba para Latinoamérica una prevalencia de 0,4%, el 2015 0,4% y ahora la subió a 0,5%. Lo que automáticamente aumenta la columna inicial, que es del total de infectados, y nos tira abajo todas las cascadas. En Chile esto significó aumentar de menos de 50.000 la estimación a más de 65.000 y la cascada se nos cayó. Y en Argentina yo vi la información de que se estima en 120.000. Y lo más probable es que se aplica en el 0,5%, ya no son 120.000 y por lo tanto ese 70% diagnosticado ya no es el 70%. Esta cascada, 2 minutos, ya. Esta cascada no la crean, 80% no está diagnosticado en Latinoamérica. Esto es lo que yo les decía de Chile, fíjense 47.000, 73% diagnosticado y ahora con 65.000 la nueva estimación caemos a 60% y a menos de 50% las personas que están en control. ¿Qué estamos haciendo? Con esto termino. Bueno, Isabel lo sabe, en Chile frente a esta situación del aumento del número de casos, la falta de políticas en términos de testeo, hay muchas restricciones al testeo en Chile, cero PrEP, un problema de modelo muy anacrónico y por cierto, terapias muy antiguas en Chile después de muchos meses, años diría yo, de colaboración con el Ministerio de Salud y esto lo cuento como una experiencia que yo creo que es necesario repetir en otros países. Nosotros presentamos el 31 de julio una acusación constitucional contra la ministra de Salud en la Cámara de Diputados, que es el organismo fiscalizador de los ministerios. Nos tocó presentar en la Comisión de Salud, emplazaron, esta es la señora Carmen Castillo, la ministra de Salud, y el doctor Edgardo Vera, el que está a cargo del programa de VIH en Chile, que tuvieron que comprometer ante la Comisión un programa a 3 meses, un cronograma a 3 meses de implementación de estas medidas que se estaban solicitando, y eso significó que el 13 de septiembre en el Diario Oficial de la República se presentó el decreto de garantías en salud que incluye la incorporación con una latencia máxima de 6 meses, vale decir al 13 de marzo, de todos los nuevos esquemas, incluyendo los esquemas coformulados. Esto significó un grado de conflicto importante con el Ministerio, que es la situación actual en que estamos, pero el hecho es que en 2018, por lo menos en Chile, vamos a tener de ningún coformulado actualmente, porque incluso el Efavirenz no estaba coformulado, vamos a tener la posibilidad de tener los 4 coformulados dentro de los distintos esquemas de inicio que están considerados en el país. ¿Qué ventajas tienen? Las que conversábamos, de la simplicidad, de la adherencia, de la supresión virológica. ¿Cuáles son las desventajas de los coformulados? Yo me atrevería a decir que solo una, que el coformulado, si hay un fármaco que no se puede usar, no podemos usar toda la combinación. Por ejemplo, cuando hablamos de TAF, si estamos usando rifampicina, tenemos que salirnos de ese coformulado, o si estamos con Estrivil y el paciente ha tomado o toma algún ergotamínico, no podemos usar los otros medicamentos. ¿Cuál es la recomendación? Esto no es una frase mía, que no hay una sola opción que sirva para todo el mundo y que cada uno de los regímenes, los coformulados, ¿no es cierto?, incluidos, tienen ciertas poblaciones en las cuales son los esquemas recomendados. Nuevamente, agradecerle, este es mi grupo, el Grupo SIDA Chile, 220 profesionales de todas las carreras que atienden en los 36 centros de atención en Chile.
Este es el taller latinoamericano, 68 centros en 12 países con 115.000 pacientes, y este es el grupo que ha generado gran parte de la información que les acabo de mostrar. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Como el doctor se tiene que ir, ahora vamos a... Si hay alguna pregunta para hacerle, aprovechemos porque ahora. está a punto de necesitar partir. Yo le voy a aprovechar para hacer una pregunta. ¿Cómo ve la dificultad en caso de usar tableta única con efavirenz, que quizás es, digamos, la mayor disponibilidad que vamos a tener actualmente, en base a también la dificultad de pedirle test de resistencia basal a todos los pacientes cuando, bueno, tenemos resistencias primarias elevadas y a veces también es una dificultad? Sí, a ver, yo creo que no es la única limitación. Primera cosa, en los estándares latinoamericanos hay un listado de contraindicaciones. Si bien efavirenz está, hay un listado de condiciones en las cuales no se recomienda efavirenz como primera línea. Partiendo, cualquier mayor de 50 años no es candidato a efavirenz por el perfil metabólico que tiene el efavirenz, por cierto, patología psiquiátrica, un montón de otras condiciones, pero también escenario de resistencia transmitida alta. Ahí la respuesta clave es si está autorizado el genotipo basal. Si se está haciendo genotipo basal en Argentina y se puede esperar el resultado y no hay ninguna de las otras contraindicaciones, yo creo que efavirenz puede tener algún lugar, aunque yo en lo personal hace más de 2 años que no inicio ningún efavirenz cuando tengo posibilidad de iniciar otros tratamientos, que por algo han ido desplazando efavirenz en las guías internacionales. Ahora, en escenarios como el de Chile, en el cual, si bien es cierto, las tasas de resistencia transmitida parecen ser más bajas que en Argentina, pero no hay posibilidad de hacer genotipo primario. Y ahí hay que tener mucho coraje para partir efavirenz, especialmente, sí, claro, especialmente si se trata de un paciente que lo ha adquirido de un paciente en el ámbito público no tenemos la posibilidad. No, en líneas generales se reserva a pacientes con enfermedad avanzada, embarazadas, digamos, situación. Exacto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Gracias. Bueno, seguimos con digamos, los pros y los contras de simplificar, digamos, en la situación de fallo, situaciones simples y otras complejas. Para eso invitamos al doctor Roberto Arduino. Para quienes no lo conocen, Roberto es profesor de medicina de la Universidad de Texas en Houston. Trabaja allí asistiendo pacientes y también es líder de los estudios ACTG en Houston. Gracias por la introducción y por la invitación. Lo que hice hoy es, ayer discutimos pacientes que tenían muchas mutaciones, tratamientos previos, y estábamos tratando de simplificar el tratamiento. Entonces vamos a volver y les voy a mostrar algunos datos sobre los pacientes que presentó ayer Romina. Una de las cosas que les digo que yo hago cuando trabajo con los fellows, y les digo, no sé cómo, pero un paciente no puede tomar más de una pastilla o 2. Entonces, vos me solucionás el problema. Nunca me lo pueden solucionar, les digo, porque no tienen la información. Pero juego con todo esto y lo más importante es, yo creo que nadie puede tomar más de 2 pastillas al día. Al menos yo no puedo. Eso lo digo. Ayer estaba cenando con Romina y le decía, yo trato de tomar el metamucilo a la noche y no puedo ni tomar las 2 cucharadas de metamucilo. Imagínate si tendría que tomar más de 2 pastillas, no puedo. Entonces, baja el colesterol también el metamucilo. Razones para considerar cuándo tenemos que simplificar. Y una de las cosas para mí es, ya lo vimos acá, adherencia, tolerabilidad, calidad de vida, y particularmente el número de dosis de pastillas, pero lo más importante es nuevas medicinas. Y hablábamos de los 3 puntos que nos decía Carlos hoy del envejecimiento, la gente joven y la gente avanzada, es un calco de lo que me pasa a mí. Así que les digo que es
idéntico lo que él dice. No es Latinoamérica, incluye Estados Unidos e incluye detrás de la Casa Blanca, donde es la cantidad que tienen de HIV se asemeja a un país africano. Así que no tienen exactamente lo mismo. Ahora, cuando nosotros hacemos un cambio, le digo a los fellows, yo les digo siempre que tienen que tener en cuenta, cuando el paciente falló, tenemos que ir y buscar los tratamientos previos. ¿Y por qué falló el paciente? Y conseguir los genotipos, los que más podamos. Y esos son elementos importantes. Y también, ayer vimos acá que hay 2 caídas de la carga viral en el proviral, en el ADN. Es muy poquitito lo que, bueno, bajan 2 logs al principio. Y a partir del 3er año, vieron que los que nos mostraba Andrea, se hace un plató, pero eso sigue bajando. Entonces el tiempo de supresión es muy importante. Cuando voy a hacer el cambio, no es lo mismo que haga un cambio alguien que estuvo nada más que 6 meses suprimido, como alguien que estuvo 1, 2 o 3 años. Rosita hoy también nos presentó el mismo gráfico. Y ese elemento es muy importante cuando digo altos niveles del ADN proviral en azul. Pero en rojo para mí es lo más importante. Y yo creo que fue esto un ejemplo en un estudio que se llamó Switchmerk, donde pacientes que venían con un inhibidor con lopenavir-ritonavir quedaba en el mismo régimen o pasaba a raltegravir. Y el estudio tuvo que pararse y no pudo demostrar no inferioridad. Pero miren qué interesante, si ustedes miran los pacientes que no habían tenido fallo virológico previo, haber pasado a raltegravir dio 89% versus 90% la probabilidad de mantener una carga viral menor de 50 a 24 semanas, como el estudio se paró en ese momento. Eso me dice que si alguien no falló previamente y usó cambios o no tiene mutaciones, probablemente es mucho más fácil hacer una simplificación a ese tratamiento complicado que alguien con fallos previos. Entonces vamos a empezar con el primer caso, que es y busque el caso semejante lo más posible al de ayer. Este es un paciente de 54 años de edad con HIV y hepatitis B. ¿Por qué puse esto? Acá viene el siguiente elemento. El paciente tiene hepatitis B. Entonces en esta simplificación voy a estar un poco fregado, porque sé que lo que no puedo hacer es dejar de lado que si el paciente está tomando tenofovir en tricitabina, sacarlo. Y digo en tricitabina también porque el paciente es HIV positivo. Si hubiera sido HIV negativo, está por acá Claudia Bujasic, antes que me critique, yo sé que uno puede tratar con tenofovir solo, pero el paciente está coinfectado, Claudia, entonces le tengo que dar 2. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces a este paciente del Truvada, ahí me quedé, o el tenofovir a la felamida, es algo que lo voy a tener que tener en la mano. Y el paciente, como ven, tiene historia de acetate-3-TC en el Finevir, después pasó a DDI, tenofovir y atazanavir-rito, y después estaba con lopenavir-ritonavir y Truvada. Lo más interesante es que el paciente en el 2007 discontinúa la medicación, le hacen un genotipo y estaba limpio. Pero ahí viene el error. Yo agarré la historia clínica y en el 2003 y en febrero del 2006 había genotipos en ese momento. Y eran lógicos. Uno, el paciente había supuesto acetate DDI y tenofovir. Claro, tenía 2 TAMs de la vía 1 y la 184B. ¿Qué es eso? 2 TAMs de la vía 1, tenía la 249 y creo que era la 215, no me acuerdo muy bien. Pero eso es importante para mí, porque yo sé que 3 TAMs de la vía 1 mató al tenofovir y ya no va a ser más activo. Pero 2 de la vía 1 probablemente, y con el tricitabina puede todavía funcionar. Si hubieran sido de la vía 2, podría cerrar mejor los ojos y sé que tiene actividad residual. Por lo tanto, el tenofovir en este paciente no va a ser totalmente activo. No lo puedo considerar como una droga. Y además tienen estas mutaciones en la proteasa, que son típicas, la 46 y la 84, de haber recibido en el finavir y el atazanavir, típicamente, y las mantenía. Quiere decir que esas estaban en sus archives, en sus células que pueden emerger si el paciente está en un tratamiento que no es activo. Entonces el paciente me viene a mí en un tratamiento de rescate que tiene darunavir-rito con etravirina y raltegravir. ¿Se acuerdan los típicos power, no? Típico como se decían, DUET.
darunavir rito y 2 veces al día. Es decir, que tiene doble dosis de ritonavir. Sabemos que el ritonavir, el problema son los 200 miligramos. 100 miligramos es bastante amigable con el perfil lipídico. 200 ya no es más amigable, ya estamos en problema. La etravirina, cuando la doy ahí, la tengo que dar 2 veces al día. Y me tengo que mantener el Truvada porque tiene hepatitis B, ese no lo puedo sacar. Pero el paciente está tomando 4 pastillas a la mañana, 4 pastillas a la noche, más el Truvada. ¿Puedo dejar ese paciente así? No, no es. Yo lo miro y le digo, si es mi hermano, no le hago eso. A mi hermano no le hago eso. Entonces, agarro y miro. Primero, que no tiene ninguna de las 11 mutaciones del Odin. Entonces, ¿por qué le voy a dar 2 veces al día el darunavir si no tiene ninguna de las 11 mutaciones? ¿Y qué es el Odin? Ahora lo vamos a ver en 2 palabras. Entonces, yo lo puedo llevar un día, pero me fregó la etravirina, porque la etravirina en el DUET requiere el darunavir 2 veces al día. Uno de mis colegas lo buscó, llamó al laboratorio hace muchos años cuando salió esto, y es verdad que se puede dar 1 vez al día el daruna con la ITRA, pero la farmacokinética fue hecha con 600, 100 2 veces al día. Yo no lo creo eso y me quedo preocupado. El Odin demostró que en pacientes que tenían tratamiento antirretroviral previo, yo puedo utilizar, y había recibido un IP potenciado previamente, puedo utilizar el darunavir 1 vez al día, en tanto y cuanto no tenga ninguna de esas 11 mutaciones. Entonces, a este paciente ya el darunavir lo puedo dar 1 vez al día. Entonces, ¿qué tiene? Por supuesto, al usar 100 miligramos y no 200 miligramos, tiene un mejor perfil lipídico. Entonces, este paciente, ¿qué hice? 1, el régimen lo cambié primero a dolutegravir con darunavir rito. Le tuve que dejar el Truvada, pero pasé a 1, 2, 3, 4 tabletas 1 vez al día, de las cuales 3 eran por el HIV. De lo cual después me permitió, vino el Prescovis. Entonces pasé a 1, 2 y 3 1 vez al día. Y por supuesto pasé posteriormente al TAF. Todo eso mantuvo la hepatitis B suprimida y mantuve la carga viral con un buen perfil lipídico. La pregunta es, si este paciente no hubiera tenido hepatitis B, este paciente le podría haber mantenido o no los NUCs, voy a venir posteriormente. ¿De dónde saqué esto del dolutegravir con darunavir COVID? ¿Existe? No, no existe. El único estudio que se está haciendo es en Alemania y no tenemos datos. Dice que enrolaron y no sabemos nada. ¿Alguien publicó algo? Sí. Este grupo de Italia con Capetti. El estudio es un asco. Horrible, no le entendí nada, le mandé un email, me dijo, Roberto, sí, ya tenemos las 96 semanas, no le entendí, lo leí de arriba para abajo, de atrás para adelante, leí el póster que presentó. Esto está publicado este año, lo tuve que, es para colmo, la biblioteca donde estoy de la universidad no está afiliada a esto, tuve que pedir un préstamo de biblioteca para leerlo, él tardó un montón en contestarme el email, 113 pacientes, dice, primero que los pacientes 20 nunca habían tenido fallo, pero acá dice altamente experimentados. En síntesis, parece ser que hay un grupo que hizo lo mismo que yo hice con este paciente y resultó que mantuvieron la carga viral. Pero también nosotros participamos en el Options, que era el 5241. Si este paciente no hubiese estado infectado con hepatitis B, coinfectado, ¿le tengo que dejar los NUCs o no? No vale la pena, porque el Option, el 5241, demostró que en pacientes que uno rescataban, cuando los NUCs no son altamente activos, recuerden que este paciente tenía la 184B, que no le mata el FTC, y tenía 2 TAMs de la vía 1, y el tenofovir no está altamente activo. El Option demostró que en esos grupos agregarle NUCs o no agregarle los NUCs, omitirlos, que es en negro, versus en azul, darle los NUCs, daba la igual proporción de pacientes con carga viral menor de 50 a 48 semanas. Y es más, tenían más efectos adversos. Es decir, que no agrega nada. No se hagan problemas, pueden omitir los NUCs, le quiero decir con eso. Al caso 2 voy ahora. El caso 2 es un paciente de 43 años, hispano, HIV positivo desde el 98, CD4 Sunadil 25, estuvo en D4-telamibudina indinavir, acetatelamibudina efavirenz con poca adherencia y después cuando yo lo veo tiene tenofovir DDI
con atazanavir rito. El genotipo obviamente tiene la 184B, que vino de la migudina, y 188L porque había recibido efavirenz. Esa 188 le mata a todos los no nucleosídicos, excepto la etravirina, que le tiene un cierto nivel, pero la podría utilizar. Pero sabe que la etravirina, este paciente no la puede usar con 2 NUCs porque eso ya falló, y ya lo sabemos. El TMC 125 C228 se llamaba. Así que eso olvido. Ahora, primero lo que hice fue sacarle el tenofovir de DEIS. Ya sabemos que eso es tóxico, que produce una respuesta, no deja subir los CD4, que eso sea fallo. Mucha lipodistrofia. Así que pasó a Truvada con atazanavir rito. Muy difícil para mí cambiarlo. Un maestro de escuela, cuando lo vi, cuando le dije que eso era tóxico, no quería, el tipo tiene lipoatrofia, y le digo, pero estás loco, nada. Muy difícil comunicarme. Entonces, el paciente, ¿puedo mejorar el tratamiento en eso? Bueno, una cosa que puedo hacer es utilizar, ustedes tienen acceso a la atazanavir COVID, si no me equivoco, y se transforma en una tableta. Por lo tanto, los estudios demostraron que COVID, reemplazando el ritonavir, en una pastilla de atazanavir COVID, bajo a 2 tabletas una vez al día. Muy bien, pero ¿puedo hacer algo si hoy están de moda los inhibidores de la integrasa? ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno, los estudios que hay de cambio con los inhibidores de la integrasa, ninguno concuerda en este paciente, porque este paciente, el Switchmerk y el Spiral venía de un IP como este paciente, pero tengo que ir a raltegravir 2 veces al día. El Spiral funcionó, el Switchmerk no funcionó. Entonces no estoy muy convencido de pasar un régimen de 2 veces al día y voy a tener 3 pastillas. No va, lo saco. Todos el resto de los estudios, el Strategy PI o el Strategy NNRTI, que pasó Strivil de un PI, Strivil de un NNRTI, el Strivin, lo que quieran, este grupo, el Gilead, que tuvo atazanavir potenciado en NNRTI o ortoinhibidor de la integrasa con el Genvoya, que lo vi acá en los pasillos, todos ellos nunca habían fallado. Entonces este paciente no es, doy vuelta de página. Vamos a ver otro. Uno de los estudios que ayer presentó Jim, que se lo comenté, Tamrest, le dije, me resultó muy interesante. Ese estudio, ¿se acuerdan? El Sailing, él dijo que eran pacientes que habían fallado a varios antirretrovirales, 2 clases, y tenían que tener al menos un agente activo, pero por lo menos uno altamente activos. Y los pacientes eran randomizados a recibir dolutegravir o raltegravir con lo que el investigador le diera. Y en ellos demostró que el raltegravir, el dolutegravir a las 48 semanas, 71% tenían carga viral menos de 50 versus 64 el raltegravir. Eso favorece el dolutegravir. Bien, estamos todos de acuerdo. Vamos a mirar mi paciente, si encaja acá en algún lugar. Hubo un grupo de pacientes que solo recibieron NUCs, es decir, que tenían el dolutegravir o el raltegravir con NUCs, con 2 nucleosídicos. Y de ese grupo habían 32 en el dolutegravir y 32 en el raltegravir. Ninguno falló. Recuerden que habían sido activos y que ellos podrían tener, no necesariamente los 2 eran activos, los 2 NUCs. Y es más, 25 pacientes tenían la 184 y recibieron NUCs solamente. Y de ellos ninguno falló en el dolutegravir y 4 en el raltegravir. ¿Qué puedo decir eso? Que el dolutegravir se banca trabajar con uno solo más. El raltegravir no se la banca. ¿Por qué? Por la robustez que tiene el dolutegravir, por lo que aprendimos ayer en la constante de disociación. ¿Se acuerdan cuando nombró que eran distintas las constantes de disociación del raltegravir con respecto al elviltegravir? Era más tiempo duraba con el raltegravir y más tiempo con el victegravir, les voy a agregar. Y el victegravir se banca mejor las mutaciones, como hablaban la 148, 138 y compañía. Es decir, que esto lo vamos a ver mucho mejor aún con el victegravir, que se lo va a bancar. Y este año presentaron también acá en París un estudio que fue el Downing. Y esto me interesó mucho. Ustedes saben que para segunda línea hay 3 estudios
que segunda línea de pacientes que fallaron a un NNRTI, hubieron 3 estudios grandes, el Second Line, el EARNEST y el SELECT, o STG 5273. Los 3 estudios tomaban pacientes que estaban fallando a un inhibidor no nucleosídico y los rescataron con un inhibidor de proteasa potenciado, con NUX o con inhibidor de la integrasa, en esos casos raltegravir. En síntesis, cuando alguien falla su primer régimen con un NNRTI, la conclusión es que lo podemos rescatar muy bien con un inhibidor de la proteasa potenciado sin hacer un genotipo previamente. No hace falta. Uno directamente, ojos cerrados, pink, lo pone y andan bien. Los 3 demostraron lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora vienen y dijeron, si ese es el gold estándar, ¿qué pasa si en vez de comparamos el lopenavir-ritonavir con dolutegravir? ¡Boom! ¿Qué pasó? Funcionó mejor el dolu. El dolutegravir se bancó mejor, aún, miren qué interesante, en presencia cuando tenían, esto es el número de NNRTIs totalmente activo, tener menos de 2, miren, 84% tenían carga viral menor de 50 en el dolutegravir con respecto al 73. Y este es mi paciente. Mi paciente no va a tener completamente activo. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Hay algún estudio más que se haya presentado este año? Sí. Vino este estudio, se llama DOLULAM. DOLULAM. Es un estudio retrospectivo, si no me equivoco, que eran pacientes que tenían carga menor de 50 y lo cambiaron a un inhibidor de la integrasa con dolutegravir y 3-TC. ¿Okay? Acá tenemos a Omar con el dolutegravir 3-TC, hicieron el paddle llevó al CTG 53-53 y eso llevó a los Geminite 1 y 2, pero en pacientes naïf. Estos eran en pacientes que habían recibido tratamiento previo y que mostraron que aún en presencia de la 184B respondieron y mantuvieron la supresión viral. Entonces yo me arriesgué y puse a mi paciente en TAF con FTC y dolutegravir. Y el paciente siguió indetectable, no se asusten, me faltan 3 minutos. El paciente sigue indetectable y sigue, está bien, y sigue perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. Entonces al paciente le puse algo más amigable, 2 tabletas, más de eso por ahora no puedo hacer. Cuando venga el Victegravir, probablemente, que va a venir igual, en una pastilla lo paso al Victegravir. Y ya estoy en preparación a eso. Estoy de acuerdo que también va a venir el darunavir-rito con el TAF en una pastilla ahora. Quiere decir que lo puedo pasar en el primer inhibidor de la proteasa con COVID una vez al día y esa puede ser una opción. Para terminar, el último caso, este es un paciente de 51 años, diagnosticado en el 89, con todos estos tratamientos. Miren, D4T-3-indinavir, atripla, lopenavirrito una vez al día, lopenavirrito 2 veces al día, fue rescatado en el Options, acá participó en el Options, y lo rescatamos, miren qué interesante, darunavir-rito 2 veces al día con etravirina 2 veces al día y raltegravir sin NUCs. Él le tocó al grupo en el Options, en el 41, a no ir a los NUCs. Pero él venía bien, pero este era un tratamiento muy pesado para mí, muy pesado, tomar 2 veces al día 4 pastillas. Entonces, encima, el darunavir no viene el de 600 con COVID, solamente el de 800. Entonces estoy fregado porque tengo que darle ritonavir y tampoco no puedo achicar eso. Y ahí me fui al Genvoya darunavir. 2 tabletitas una vez al día. ¿Vos te imaginás lo que es que tenés que levantarte a la mañana cuando te lavas los dientes y te tenés que tomar un darunavir, un rito, una etravirina y un raltegravir? Y cuando te vas a acostar a la noche tenés que estar en tu bolsillito si salís, si no venís a tu casa, si encontraste a alguien y vas a tener sexo en una casa con alguien y vos tenés que tener las 4 pastillitas de nuevo y si te levantaste a la mañana y te dejaste de dormir en el otro lugar, las 4 del otro día. Es un desquilombo eso. A él le di 2 pastillitas. 2 pastillitas nada más, eso es mágico, yo digo que es magia. Y ese estudio, cuando lo presentó Joe Aaron, yo coordinaba esa mesa, me acuerdo en el ICAC, y está publicado este año, tiene muy buena respuesta a pacientes con tratamientos previos, en donde le dieron darunavir-rito y el grupo y el viltegravir. Es interesante, los pacientes tenían 2 o 3 clases
de resistencia, al menos dos fallos previos, pero no tenían que tener, miren esto, no tenían que tener 3 TAMs, porque ¿quién está matado ahí? Porque el tenofovir se le va, particularmente la vía 1, y ninguna de las 11 mutaciones del darunavir. Yo hizo una reflexión de posterior cuando hablábamos y me dicen, yo creo que pedir las 11 mutaciones es mucho. Y digo, yo no sé, a mí me da miedo, pero al menos este paciente no tenía ninguna de las 11 mutaciones y yo lo puse y respondió bien y en estos mostraban mejor filtrado glomerular, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, los pacientes es importante mantener la supresión viral, mirar el paciente, seguirlos. Yo, por ejemplo, tuve un paciente que lo saqué de acá, me voy a dar un minuto más. Y como ahora va a venir el de una pastilla una vez al día del dolutegravir con rilpivirina, era un paciente que tuvo fallo a todo, pero nunca había recibido el efavirenz porque le dio intolerancia y nunca falló. Entonces no tenía ninguna mutación. Entonces dije, bárbaro, ahora se está haciendo un estudio en Switch que están haciendo, no en naïf como el SWORD en el primera falla, sino en pacientes que fallaron varias veces y tienen el dolutegravir y la rilpivirina totalmente activos, estén sintonizados, ese estudio va a venir, y rescatarlos o simplificarlos con una pastilla que viene junta del dolutegravir con la rilpivirina. Y yo quise hacerlo. ¿Saben lo que le hice? Estaba Miles, como el Anthony Mills. Viene Tony y me llama y me dice, voy a ir a visitarte a Houston. Le digo, ¿qué pasa de Houston? Voy a hacer mis compras de Navidad y quiero ir a tu clínica y me quedo con vos a ver paciente. Bueno, entonces vino a la mañana, antes de hacer las compras de Navidad en Houston, y me dice, a ver, vi este paciente y dice, wow, estás loco, dolutegravir con rilpivirina. Le digo, sí, le estoy haciendo carga viral todas las semanas, menos de 20, menos de 20. El paciente anduvo genial, estaba feliz porque le cambié. Tenía las 5 a la mañana, las 4 y 4 mastrubada encima. ¿Saben lo que me mató? Las enzimas hepáticas. Y es un problema que es lo que vi cuando pasé 70 pacientes que tenían a tripla, cuando los pasé mucho tiempo atrás a complera. La principal causa que tuve problemas con el complera fueron las transaminasas con incremento. Un paciente hasta 1000 llegó. Y cuando llegó a 300, me dice, doctor, las transaminasas las tengo en 300. Los pacientes miran todos los resultados en el celular, ¿no? Pues ellos tienen acceso a su historia clínica. Y me dice, ¿a usted no le parece que es mejor que vuelva a las 4 pastillas 2 veces al día? Porque si me hacen un trasplante hepático, así me dijo, si me hacen un trasplante hepático por hepatitis fulminante voy a estar peor. A ver, así que eso es para que lo lean. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Excelente la exposición. Dejamos en este caso las preguntas para el final, ¿no es cierto? Sí, va a estar. La invitamos a Patricia Patterson. La última charla nos parece que vino con dificultades de grabación, pero siempre lo último se hace rogar. Patricia es médica especialista en enfermedades infecciosas, tiene una amplia experiencia en la investigación clínica en la Fundación Huésped desde el 98 y actualmente es coordinadora de estudios locales en dicha fundación y es una amiga de la casa. Muchas gracias. Gracias a todos que hasta ahora todavía están acá. Gracias a los organizadores, Isabel, Romina, por haberme invitado a dar esta charla. Y la mía es sobre pros y contras de biterapia, pero el título es biterapia solamente, pero bueno, se va a hablar de pros y contras de la biterapia. No tengo ningún conflicto de intereses y vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos hace 20 años con la terapia de alta eficiencia, desde el año 1996, donde el paradigma de tratamiento siempre fue la triple terapia. Pero bueno, el costo, toxicidad, la cantidad de pastillas, especialmente la toxicidad, esto han sido limitaciones también importantes para lograr la adherencia, tal como decía Roberto recién. Esto de tantas pastillas, yo me acuerdo de la época del Megahart,
donde les dábamos hasta 20 pastillas a los pacientes. Y bueno, no hay que negar que hay un gran desarrollo en la industria farmacéutica que ha permitido precisamente compactar los tratamientos, hacerlos más potentes, más robustos y, digamos, darnos buenas alternativas. Sin embargo, todavía no contamos con el tratamiento ideal. Entonces nos preguntamos cuál es el tratamiento ideal. El tratamiento ideal primero tiene que tener una excelente eficacia virológica, lograr una carga viral indetectable en más del 95% de los pacientes y que sea activo también en pacientes que inician o que tienen cargas virales de más de 100.000 copias. Que tenga una excelente tolerancia, esto significa que tenga un menos del 5% de efectos adversos a lo largo de 48 semanas. Que no tenga toxicidad a corto, largo, mediano o largo plazo, que no produzca lipodistrofia, que no altere el riñón, que no altere los huesos, que no produzca problemas de lípidos, que no seleccione resistencias, que sea fácilmente rescatable, que no tenga resistencias cruzadas, que sea cómodo para administrar, menos dosis, menos pastillas, pocos requerimientos. Nos recordamos los requerimientos que había con las medicaciones, los inhibidores de la proteasa antiguos, que necesitaban poca comida, mucha comida o en ayunas. Hoy en día varias drogas nuevas incluso también tienen requerimientos. Que no tengan contraindicaciones ni interacciones importantes, medicamentosas. No nos olvidemos que, como ya se han hablado en una de las charlas de esta tarde, ya empezamos a tener más pacientes que van aumentando los 50 años, aumentan la polifarmacia, esto también aumenta las interacciones, que no requiere estudios previos como el HLA, test de tropismo, test de resistencia. Como bien decía recién Roberto, hay drogas hoy en día que no requieren de un test de resistencia previo porque sabemos que no vamos a tener problemas de resistencia con esas drogas. Y finalmente también que tengan un precio accesible. Entonces nos preguntamos, ¿necesitamos triple terapia para todos, para siempre? ¿Qué esperamos entonces de una biterapia? Entonces, primero tenemos que pensar que hay ventajas y desventajas potenciales junto con la biterapia. En principio, las desventajas potenciales es pensar, bueno, tenemos una potencia reducida, vamos a tener miedo de dar una biterapia porque vamos a tener menor potencia en el esquema, tenemos menos permisividad para poder omitir las dosis, tenemos una menor penetración en los santuarios, o requerimos entonces de un monitoreo virológico más constante porque tenemos miedo que esa carga viral suba porque el paciente está dentro de un esquema de biterapia, lo cual esto contraindicaría un tema de costos, porque si por un lado estamos disminuyendo costos con la biterapia, por otro lado si requerimos más monitoreo virológico, estamos aumentando costos por el otro lado. Y las ventajas son, por supuesto, menos toxicidad. Tenemos una droga menos que puede ser potencialmente más tóxica, menos toxicidad, reducimos el número de pastillas, mejoramos la adherencia y la calidad de vida. Los pacientes realmente notan la diferencia cuando toman sobre todo esquemas de una vez por día. Menos interacciones de drogas, menos costos y penetración de preservar drogas o clases para futuras opciones. Hoy en día tenemos motivos para individualizar el tratamiento usando estrategias duales, teniendo en cuenta que tenemos un contexto diferente hoy que hace 20 años. Sin embargo, también es cierto que hoy en día todavía muchos pacientes inician su tratamiento en forma tardía, como también se dijo en una charla ahora esta tarde. Pero el acceso al testeo, el hecho de que hoy en día las guías ya están hablando de que el paciente tiene que iniciar tratamiento más tempranamente o iniciar el tratamiento en cuanto ya tiene el diagnóstico, no hace falta esperar a que el CD4 baje de 200 células para empezar el tratamiento, estamos en un contexto donde el paciente empieza el tratamiento con más de 350 CD4. Hay nuevas drogas que son más potentes, más robustas. Tenemos una necesidad también de suprimir al paciente de por vida con una exposición prolongada a los antivirales.
Entonces, este es el desafío, mantener la supresión, esquemas sencillos, minimizar la toxicidad, evitar interacciones, mantener un estado no infeccioso y, por supuesto, optimizar los costos. Y entonces necesitamos lo que decimos, potencia, dosis de una vez por día, alta tolerabilidad, una vida media que sea prolongada con una farmacocinética favorable, robustez y baja tasa de resistencia primaria. Y tenemos drogas potenciales nuevas, el TAF, el TDF, TAF con FTC, danonavir, raltegravir una vez por día, y drogas futuras como la doravirina, el MK8591, que es un nucleósido que es de uso semanal, y el cabotegravir, un inhibidor de la integrasa. Tenemos 3 escenarios para realizar terapia dual: en el inicio del tratamiento, en la simplificación o el switch y en el fallo temprano. Los estudios de monoterapia, no es la charla de monoterapia, pero había estudios de monoterapia dentro de todo lo que preparé con la charla de biterapia. Se hicieron con inhibidores de la proteasa y con dolutegravir y realmente no se recomiendan. Las terapias duales se combinan inhibidores de la proteasa, se pueden combinar con inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos, no nucleósidos, con maraviroc, con inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la integrasa con inhibidores nucleósidos y no nucleósidos. Acá les voy a mostrar un cuadro, son 2 cuadros, esa es la primera parte, de lo que se ha probado. Esto es una síntesis de los estudios que se han probado en switch para pacientes naïf, para switch y en fallo. Los de fallo están en el otro slide porque son los que se combinaron con raltegravir. Básicamente se ha hecho bastante en naïf es inicio de tratamiento, con inhibidores de la proteasa y nucleósidos, no nucleósidos, con maraviroc y con raltegravir y dolutegravir. Y para el switch se usaban también las estrategias de inhibidores de la proteasa con nucleósidos y no nucleósidos y también con raltegravir, como lo veremos en el otro slide. Pero hay que tener bien en cuenta un problema con maraviroc. Los estudios que han hecho biterapia con maraviroc no han mostrado suficiente potencia y no se recomiendan. Algo voy a hablar más tarde de eso también. A ver, ahí. Ops, ¿qué pasó? Ahí está. Espera, vamos. Esta es la otra parte que habla de los estudios con raltegravir e inhibidores de la proteasa. Este es un cuadro que los describe. Con inhibidores de la proteasa, raltegravir y dolutegravir con nucleósidos e inhibidores de la integrasa con nucleósidos y no nucleósidos. Es un cuadro para más o menos unirlos a todos. Voy a muy general, y no sé cuánto tiempo tengo, pero rápidamente, solamente describir algunos ensayos clínicos que se han hecho. ¿10 minutos? Listo. Llego perfecto. Con terapia dual en el inicio de tratamiento. Bueno, solamente un resumen. Este es un estudio, el estudio Gardel. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Fue un estudio que hicimos en la Fundación Huésped con 6 centros internacionales, varios centros en la Argentina. Fue un estudio que se publicó en el año 2014, donde se randomizó a los pacientes, se los estratificó, pacientes naïf en más o menos 100.000 copias, y se los randomizó a recibir o bien lopinavir, ritonavir con 3TC 2 veces por día, el 3TC era también 2 veces por día, y contra la terapia triple, que era lopinavir, ritonavir con 3TC, pero el segundo nucleósido era elegido por el investigador en una fórmula, en una coformulación a elección del investigador. Podía ser con abacavir, podía ser tenofovir o tenofovir con FTC o 3TC, o podía ser con AZT.
Eso era a elección del investigador. Lo que mostró este estudio fue que a las 48 semanas no fue inferior, mostró una inferioridad la rama dual con respecto a la triple terapia, y a las 96 semanas tampoco mostró diferencias. Lo más llamativo, o digamos la característica, para destacar que hubo los eventos grado 2, 3, fueron más frecuentes en la triple terapia que en la doble terapia, pero la hiperlipidemia fue más frecuente en la doble terapia que en la triple terapia. Y solamente hubo 2 casos de resistencia con la M184 en la rama lopinavir 3TC y no hubo resistencias al lopinavir. Este estudio mostró ser seguro, no inferior, y fue una estrategia de biterapia realmente que empezó a abrir un poco el campo nuestro, por lo menos en la Fundación Huésped, para ensayar otros estudios de biterapia. Nos estamos volviendo medio expertos ahora en biterapia en la Fundación. Tengamos en cuenta, esto es Caletra, o lopinavir, ritonavir, 2 veces por día, 4 pastillas. No es el caso de lo que hablaba él, de que para él sería seguramente inadmisible hoy en día dar 6 pastillas por día para un paciente, pero bueno, digamos, lo importante de esto era el concepto de que una biterapia puede funcionar muy bien. Y siguiendo con este vicio que tenemos ahora en la Fundación de hacer estudios de biterapia, presentamos este año en IAS 2017 el estudio preliminar de 24 semanas del estudio Andes, un estudio realmente que nos ha encantado. Lástima que solamente se hizo por 48 semanas, no pudimos extenderlo a 96 semanas, que se hizo con fondos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud argentino, del Ministerio de Ciencia y Biotecnología, y con el laboratorio Richmond, que nos proveyó el darunavir 800-100 coformulado. Y el 3TC con el tenofovir. Este es un estudio que fue con pocos pacientes. Tuvimos en la rama de doble terapia 75 y 70 en la de triple terapia. La doble terapia se los randomizó también estratificándolos más o menos 100.000 copias de carga viral. Sí, ¿no? Fue estratificado también. Y se los randomizó a recibir darunavir, ritonavir, una vez por día, 800-100 con 300 miligramos de 3TC, o la terapia dual de darunavir, ritonavir 800-100 con tenofovir más 3TC. El estudio a las 24 semanas no mostró inferioridad de la rama dual con respecto a la rama triple. Tuvimos en la rama dual 4 discontinuaciones, uno por un evento adverso serio, una pérdida de seguimiento, un paciente que retiró el consentimiento y un rash. Y en la rama triple tuvimos un fallo virológico definido por protocolo, y esas fueron las discontinuaciones que tuvimos hasta las 24 semanas. Tenemos el estudio, ya terminó, nosotros ya terminamos, todos los pacientes ya cumplieron sus 48 semanas y estamos ahora analizando los datos para publicar, por lo menos para presentar primero y la publicación posteriormente el año que viene. Así que sí vienen más datos sobre el estudio Andes. Un estudio del que realmente estamos muy orgullosos y esperamos ver si es posible poder hacer un Andes 2 con más pacientes para aumentar un poco el N de la muestra, juntando los datos del Andes 1 y 2. Esperemos que eso lo podamos hacer, si Dios quiere, el año que viene. Bien, siguiendo las líneas de inicio de tratamiento, inhibidores de la proteasa con no nucleósidos, se hicieron varios estudios, demostraron una adecuada supresión virológica, pero en general se vio en estos tratamientos de atazanavir con efavirenzo, lopinavir con efavirenzo, nevirapina, que había mayor toxicidad en la rama dual que en la rama triple, tanto en los pacientes naïf como en estas estrategias que se usaron para simplificación. Están las referencias ahí puestas también de cada estudio.
Este es un estudio que entonces ya ahora vamos de los inhibidores de la proteasa con Maraviroc. Este es un estudio, el MODERN, que randomizó pacientes a recibir darunavir 800-100 una vez por día con tenofovir y 3-TC versus darunavir ritonavir una vez por día 800 miligramos 100 con Maraviroc 150 miligramos. Y lo que mostró es que realmente este estudio incluso tuvo que frenarse, tuvo que cortarse. Fue recomendado que no siguiera el estudio porque había menos eficacia en la rama de pacientes que estaban con Maraviroc. Así que bueno, esto fue un fracaso. El Spartan es otro estudio que se hizo para simplificar de inhibidor de la proteasa con raltegravir, donde los pacientes eran randomizados a recibir atazanavir, ritonavir, una vez por día con tenofovir y 3-TC, esa era la rama triple, y los de la rama simplificada eran atazanavir 2 veces por día, sin ritonavir, con raltegravir 2 veces por día, esto en pacientes naif. Y se vio una alta tasa de resistencia al raltegravir y mayor grado de hiperbilirubinemia, grado 4 en la rama de atazanavir 2 veces por día, a pesar de que no tenía el ritonavir, pero al duplicar la dosis de atazanavir aumentó la bilirubinemia y este estudio también mostró no ser eficaz. Digamos, no ser, útil para usarlo como estrategia. Después otros estudios que se hicieron con lopinavir y raltegravir, 2 veces por día versus lopinavir 2 veces por día con tenofovir y 3-TC en pacientes naif. Este es el estudio PROGRESS que mostró no inferioridad en la rama dual, así que funcionó bastante bien. Después está el estudio NIT de darunavir, ritonavir con raltegravir versus darunavir, ritonavir con tenofovir y 3-TC en pacientes naif, siempre hablando de 800-100. Este estudio tampoco mostró no inferioridad. Y hay algunos otros estudios pequeños como el radar, el ACTG 5262 que mostraron poca eficacia con esta misma estrategia. Pero bueno, el NIT 01 sí funcionó. Y tenemos el otro estudio de biterapia que hemos hecho en Huésped que también nos ha llenado de orgullo. Ya estamos por publicar este trabajo. Se ha presentado en 3 congresos diferentes. Este fue un estudio con dolutegravir y 3-TC. El estudio PADEL se hizo en 2 etapas. Nos requirieron primero que los pacientes no tuvieran más de 100.000 copias al inicio en el screening como criterio de inclusión. Segundo, teníamos que tener primero 10 pacientes. Fue un estudio piloto de solamente 20 pacientes y todos recibieron lo mismo. No fue randomizado ni nada, en 2 grupos ni nada, todos con dolutegravir y 3-TC. A los pacientes tenían que tener, a las 8 semanas, los 10 primeros pacientes tenían que estar completamente indetectables para que nos permitieran ingresar a los otros 10 pacientes del estudio y completar un grupito de 20 pacientes. Y nos requirieron que las cargas virales fueran a los 2 días, 4 días, 6 días, 10 días, 14 días, al mes, al segundo mes, al tercero, al 4, después cada mes hasta completar las 24 semanas. Este estudio lo hicimos hasta 48 semanas. Y después hicimos la continuación otro año más. El tema es que hasta las 24 semanas hicimos la primera publicación. No fue una publicación, fue una presentación en el Congreso Europeo de SIDA en el año 2015. Ahí presentamos los datos de las primeras 24 semanas, donde todos los pacientes de este grupito habían estado indetectables. Y después, al año siguiente, presentamos los datos de 48 semanas,
y este año fue en un póster que presentamos los datos de 96 semanas. En el camino tuvimos 2 pacientes que perdimos a la 36 semana, un fallo virológico definido por el protocolo y un paciente que se suicidó. Y en las 96 semanas, los 18 pacientes restantes que habían iniciado el estudio PADEL mantenían la carga viral indetectable. Un estudio que realmente fue muy cómodo para los pacientes y, bueno, no mostró en principio importantes problemas. Y este estudio fue muy parecido, solo que la N fue más grande, a la CTG 5353, con una N más grande, y este estudio permitió pacientes con más de 100.000 copias. En el PADEL tuvimos, el requerimiento era que los pacientes no podían tener más de 100.000 copias al inicio en el screening. Sin embargo, en el baseline tuvimos 4 casos de pacientes con más de 100.000 copias. A veces pasa que en el screening tenemos menos de 100.000, pero después cuando se hacen en el basal, en la carga viral, que tenemos el resultado recién a los 15 días, nos encontramos con que esos pacientes tenían cargas virales de más de 100.000 copias. Esto fue un dato que dentro de los 20 pacientes, 4 de ellos habían tenido cargas virales de más de 100.000 copias y mantuvieron la viremia durante las 96 semanas. Listo, ya termino. Esto fue un puntapié para que se desarrolle el estudio Gemini 1 y 2 con dolutegravir 3TC, pero ya este es un estudio randomizado y comparado junto con dolutegravir, tenofovir y 3TC, cuyos resultados posiblemente el año que viene ya tengamos algo más. En la simplificación tenemos el Atlas M, un estudio que simplificó pacientes a recibir que estaban en atazanavir, ritonavir, 3TC, tenofovir, a atazanavir, 3TC, mostró buenos resultados. El estudio SALT también con atazanavir, ritonavir y 3TC. El OLE muy parecido al GARDEL, solo que los pacientes que estaban en el estudio GARDEL en un centro fueron simplificados, que venían en la rama lopinavir 3TC, tenofovir, a recibir lopinavir 3TC solamente, y también mostró no inferioridad. Esto es en el switch. Estamos con el estudio SWORD 1 y 2, que está con dolutegravir y ripivirina, un estudio muy cómodo para los pacientes. Este es el diseño del estudio, no quiero extenderme mucho, se han presentado datos preliminares este año. El estudio LATE, que ya es con cabotegravir cada 8 semanas, cada 4 semanas, inyectable, o cabotegravir con 2 nucleósidos vía oral. Y en el fallo temprano, solamente hablar del second line, los estudios de fallo temprano, que son fallos a no nucleósidos, solamente fueron tenemos solamente, digamos, el second line, tenemos el EARNEST, es otro estudio del que no voy a hablar, un estudio muy grande que se hizo con más de 1.000 pacientes, donde rescataban pacientes con lopinavir y con darunavir. Tenía una fase de monoterapia, ese estudio bastante controvertida, pero bueno, digamos, el lopinavir con el raltegravir en el primer fallo, en este estudio second line funcionó, puede ser una alternativa. Impacto económico, se habla de que quitando en 5 años se podrían ahorrar $800 millones si se iniciaran a los pacientes con dolutegravir 3TC en el 50% de los nuevos casos. Y se ganarían o se ahorrarían 3 billones si se simplificara el 25% de los pacientes. Estos estudios de costos se han hecho y algo parece que importa. Las guías europeas, algunas lo van introduciendo, el tema de la biterapia, nuestras guías todavía no lo recomiendan, lo hablan pero no lo recomiendan. Pero siempre con la salvedad, CD4 mayores de 200, carga virales menores de 100.000, y cuando no se pueden usar o abacavir o tenofovir o acetate. En resumen, tenemos que tener en cuenta el 3TC,
es un buen comodín para hacer estas simplificaciones. No tienen una toxicidad significativa, se da una vez por día, no requiere de estudios previos ni de monitoreos, tiene presentación genérica, baja barrera genética, pero cuando genera resistencia disminuye el fitness viral. Y vimos que en los estudios con inhibidores de la proteasa y con 3TC, que el 3TC ha sido un buen elemento para poder reemplazar dos nucleósidos. Con respecto a los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa, muestra una buena eficacia de lopinavir con raltegravir en naif y en el fallo temprano. Darunavir y raltegravir se recomendaría con cargas virales menores de 100.000 y atazanavir, ritonavir con raltegravir está todavía digamos, en veremos, se necesita más información. No se recomienda Maraviroc para la simplificación, para la biterapia. Y no se sabe tampoco tan bien por qué después de 30 años solo algunas drogas pueden ser útiles en algunas combinaciones y otras no. Este es el último slide. Tener en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado, que dura toda la vida, donde no es opción detener el tratamiento, que las terapias duales con fármacos potentes y robustos pueden ser una opción, especialmente con pacientes que tienen cargas virales bajas y un buen estado inmunológico, que es lo que se recomienda en las guías. Las estrategias de reducción pueden ser efectivas, disminuyen las toxicidades a corto y largo plazo, ahorran costos, y opciones como darunavir o dolutegravir combinados con 3TC o cabotegravir con rilpivirina son muy prometedoras. Y tener en cuenta, tenemos nuevos inhibidores de la transcriptasa reversa, no nucleósidos, inhibidores de la integrasa y otras clases que hay que ver cómo se van desarrollando, porque esto puede ser una buena llave para la biterapia. Quiero agradecer a la doctora María José Rolón, que me dio muchísimo material, al doctor Omar Suet, que también me dio material, al doctor Pedro Can, que gracias a él nosotros tenemos también los materiales, y al equipo de investigación de Fundación Huésped, que, digamos, me da soporte en todo esto, y por supuesto al simposio y a las organizadoras que me invitaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas. No. Yo le quería hacer dos preguntas a Roberto que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué pensás del tema de dejar el 3TC o el FTC en el contexto del paciente que falla con la 184, sobre todo si se va a usar el tenofovir porque le aumenta la susceptibilidad y disminuye el fitness? Y cuando tenés que rescatar a un paciente, se nos plantea muchas veces cuando tenemos que rescatar a los pacientes que tienen bajas mutaciones TAMS y el tenofovir no es totalmente activo, si acompañarlo de otra droga robusta como el dolu o el darunarrito sería suficiente, teniendo en cuenta esto de que idealmente 2 drogas o 3 para el fallo, ya estaríamos usando como 1 droga y media. Creo que lo que nos mostró el Options, ¿no? Y hay unos estudios de Trottier que había presentado de Canadá, pero esos son retrospectivos. Ella lo hizo en base de datos y no necesariamente prospectivos como lo randomizó el Option. Ya estábamos viendo que el rol de los NUCs cuando no son totalmente activos es relativo. Es decir, que si vos me decís que tenemos otras opciones que podemos agregar y con drogas nuevas, como estamos hablando del dolutegravir, el bictegravir, un IP potenciado como el darunavir, que es totalmente activo, o rilpivirina, como fue el caso de este paciente que no estuvo nunca expuesto porque había tenido fenómenos en el sistema nervioso central o rash con nevirapina, entonces nunca llegó a desarrollar una mutación a la rilpivirina. Creo que todavía lo podés hacer. Yo estoy de acuerdo que de los estudios originales que había hecho Silvia Nozza y que después lo había demostrado Dan Kurinsky, que mantener la 184B
agrega ese 0.5 en la caída de la carga viral y que el mecanismo puede resensibilizar a las TAMs. Recordamos para los que están acá que las TAMs tienen un mecanismo de resistencia que es por excisión, mientras que la 184E es por selección. Entonces, eso hace que puedan resensibilizar a los análogos de la timidina, como va a ocurrir con el AZT y en cierta medida con el tenofovir. Pero nuevamente, depende de cuáles TAMs están presentes y el número de TAMs. Entonces, eso hace que, si realmente no son altamente activos, hoy en día me parece que es relativo el valor de los NUCs. Si vos podés construir un régimen, nuevamente con un inhibidor de la integrasa totalmente activo. Ahora, vos me decís que el paciente había estado previamente expuesto al raltegravir y que puede haber tenido alguna mutación. Vos no tenés el bictegravir y tenés que trabajar con el dolutegravir, que va a ir 2 veces al día ahora. A mí me parece que no, yo me siento incómodo. Podemos discutir qué podemos hacer, pero no voy a tener la misma comodidad y probablemente le dejo algún NUC si algo me puede contribuir en esa situación. Quisiera ver el contexto, pero si puedo lograrlo, creo que la ventaja que tenemos, como los casos que demostré, es que probablemente los NUCs no son necesarios y que lo único que trae es más costo y efecto adverso. No, yo decía de usar esas dos drogas teniendo en cuenta que nosotros todavía no tenemos acceso. O sea, por supuesto. rescatar cuando el tema no es totalmente activo y Claro. queremos usar, como vos decís, Claro. pocos comprimidos, entonces Dolu con TNO3TC o Claro. TNO-FTC en pacientes con susceptibilidad disminuida. O con dos TAMs. Alguien también me puede decir que, por ejemplo, es muy interesante que si vos mirás los resultados del SELECT, depende de qué tipo de mutaciones, pero viste que aún teniendo mutaciones, 2 o más mutaciones, los pacientes respondieron mejor realmente en el primer fallo. Y lo mismo pasó con el second line. Y eso lo único que demostraba es adherencia. Los pacientes que no tenían mutaciones es porque no estaban tomando el tratamiento previo, cuando vinieron al tratamiento actual lo dejaron de tomar, no lo seguían tomando tampoco, mientras que aquellos cuyos genotipos demostraron tener mutaciones es porque estaban tomando el tratamiento previo. Y aún así, cuando usaste el lopenavir, ritonavir y ahora el dolutegravir en el Downing, realmente... otra pregunta, pero la saqué por eso. Claro, vos le dejaste los NUCs y hasta ahora hasta fue superior al lopenavir, ritonavir, es decir, que no nos importó cuántas mutaciones y el haber dejado los NUCs pudo ser rescatados. Yo creo que hoy en día podemos decir, me animo a decir que si vos no tenés acceso a un genotipo, hoy en día, y querés rescatar con dolutegravir a alguien que falló a un NUC, un régimen que tiene NUC, independientemente de las mutaciones, independientemente de las mutaciones que puedan tener, ese estudio me demostró que el Downing, que los pacientes pueden ser rescatados re bien con el dolutegravir y dejándole los 2 NUCs, ¿ok? Y sin buscar la estrategia que Patricia nos mostraba, que en las ramas que tenían el SELECT, el Second Line y el EARNEST, utilizando lopenavir, raltegravir, pero en ese caso era calitra, raltegravir, solamente un estilo del Progress, que nos mostró, pero el Progress era en pacientes naïf, ¿está bien? Que hicieron esa rama no fue superior a dejarle los NUCs independientemente de las mutaciones que tenían. Bien. Omar. Yo quiero hacer ¿puedo una sola y cerramos? Y Omar, después. Omar tiene... Allá. Habla fuerte, vos hablas fuerte. Con esa excelente presentación, pero en base a los datos que mostraba Patricia, ¿no estamos ya maduros como para, digamos, con todo? Yo entiendo que en naive hay poca evidencia todavía para un régimen dual basado en 3TC y estamos esperando los estudios de Gemini. Pero en simplificación, si dispusiéramos de una coformulación de darunavir o de atazanavir con 3TC, o incluso ahora ya con dolutegravir 3TC porque hay evidencia también, ¿no estamos ya en tiempo de empezar a incluirlo en las guías de simplificación? ¿No hay evidencia suficiente? ¿La pregunta es a mí? Sí. Bueno, creo que el estudio que yo demostré depende de dónde viene el paciente. Y yo creo que cuando vos haces las guías, el problema es cómo la van a interpretar las personas.
Si vos miras el estudio que yo presenté de dolutegravir, lamivudina, independiente que tenían la 184, todos estaban suprimidos. Entonces, y por un tiempo prolongado. Y Rosita me decía, que tiene la población pediátrica, hizo el estudio, me decía qué importante es que tenga ese tiempo de supresión prolongada, que el impacto que va a tener. Entonces, a mí me da miedo incorporarlos así en las guías. Y ese estudio es chiquitito. Yo creo que lo que nos va a ayudar ahora va a ser cuando larguen el tipo SWORD-like, en los pacientes con multiresistencia previa, que no hayan tenido resistencia a la rilpivirina y que hayan ido a dolutegravir rilpivirina. Y eso, nuevamente, creo que este mes que viene está aprobado en Estados Unidos con una sola tableta. Es decir, lo que me estás diciendo va a tener que ser incorporado dentro de las guías, pero probablemente va a tener, exactamente. A mí me gustaría ver el dolutegravir lamivudina con aquellos que tenían aún la 184B, un poco más grande y más prospectivo. Esos, ustedes son los líderes, sería genial que generen esa información y que nos ayuden para saber si eso es una estrategia apropiada. Yo lo que haría es, como se dice en inglés, no tirarme el tiro en los pies. Nunca elegiría personas que hayan tenido 6 meses de supresión. Elegiría por lo menos un año o más, como siempre que no estén coinfectados con hepatitis B, recuerden que eso es muy importante, que no tenga interacción de drogas, etcétera, etcétera. El estándar que ustedes lo saben mejor que yo. Pero para mí va a ser muy importante el tiempo de supresión antes de poder hacer un cambio. Y eso es algo que yo lo miro mucho en mis pacientes. Muchas gracias. Una última. Una, Mercedes. Una No dejo mini la nomás. Una pregunta. ¿Con qué quedó tu paciente, el que le subió el hepatograma, el último que contaste? Volvió al anterior y está... Sí, volvió al anterior y tienen duet. Es decir, pero es una macana, porque él darunarrito con etravirina y raltegravir 2 veces al día. Y te digo otra cosa que yo experimenté, si les gustan hablar también de efectos adversos con esto. Bueno, y el paciente, el problema es que, te cuento rápidamente, cuando el paciente en este momento toma atorvastatina y fenofibrato, porque eso le da hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. Cuando lo saqué de ese régimen, le dije, deje de tomar todo, ¿está bien? Vamos a sacar la atorvastatina, es decir, que él suspendió la atorvastatina, suspendió el fenofibrato, suspendió las 4 pastillas a la mañana y creo que tiene la mibudina, si no me equivoco, estoy re seguro. Así que son 5 a la mañana y 5 a la noche, creo, porque yo me acuerdo que son 5. Las 5 esas más la atorvastatina. El perfil lipídico era bellísimo, bajó todo sin nada. Ahora tuve que poner todo atrás y tuvo que venir con el Lipitor y la atorvastatina porque tiene 200 miligramos de ritonavir. Y no sé cómo manejarlo, qué cosa hacer. ¿Por qué no le puedo dar el darunavir una vez al día? Porque tiene 3 de las 11 mutaciones del ODI. Entonces no puedo, estoy frenando manos, porque si no dije, le doy una vez al día un Prescovid, que es el darunavir con covicistat con un dolutegravir. Y estoy hecho. Y no puedo. Y la otra cosa que yo he tenido que hacer es en esa combinación Prescovid-dolutegravir, tuve que volver al darunavir rito, porque lo que veo es que tienen más intolerancia y fenómenos en el sistema nervioso central al dolu en presencia del COVID que el rito. Entonces hubo una publicación en uno de los CROI que mostró, uno de los simposios, no me diga cuál, y estoy en blanco en este momento, donde mostraba que el COVID aumentaba los niveles de dolutegravir. Y es algo que interesante, porque uno podría jugar con eso para alguien que había recibido raltegravir previamente y que le tenés que dar el dolu 2 veces al día, cuando se lo puedo dejar una sola vez al día con el Prescovid. Pero como yo no puedo medir los niveles en sangre, no tenemos esa posibilidad en Estados Unidos, al menos en nuestra clínica, no puedo jugar con eso para saber qué niveles podría, para saber si puedo llegar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A Roberto, a Patricia. Muy bueno, gracias.
Marcelo, yo abrí el simposio, así que le voy a pedir a Marcelo que lo cierre. Bueno, no sé ustedes, pero me parece que esto ha sido muy grato compartir. Quiero agradecer a todos los que participaron, porque de estar de este lado y ver que la gente quiere estar y quiere participar es muy grato, así que el agradecimiento a todos los que vinieron al simposio, el agradecimiento a los sponsors de la industria, el agradecimiento a Rita y a Sebastián que han permitido que esto sea posible aquí en La Rural, y por supuesto a todos los disertantes y a las excelentes presentaciones que hemos tenido, así que muchas gracias a todos.